Asociatividad de la diferencia simétrica. ¿A qué nos referimos con eso? Para empezar, tenemos que recordar cómo se define la diferencia simétrica entre dos conjuntos. Entonces, para cualesquiera conjuntos A y B, se define la diferencia simétrica entre A y B como sigue. A, y luego se escribe este triangulito que es la letra delta mayúscula, que es la letra D griega, que pues es D de diferencia. A, diferencia simétrica con B, se define como A menos B unión B menos A. Entonces, esta diferencia simétrica es una operación que se define sobre estos dos conjuntos de esta manera y no es difícil la demostración de que esto de aquí que tenemos aquí, esta unión de diferencias, se puede ver como A unión B menos A intersección B. Pero bueno, lo importante de aquí, lo importante que se debe de entender, más que cómo se define como tal formalmente, es la interpretación que tiene esta operación. Porque, por ejemplo, en este caso, A menos B, recordemos que son las cosas, los elementos que están en A y que a la vez no están en B. Mientras que B menos A son los elementos que están en B pero que no están en A. Entonces, la idea de unir estos dos conjuntos es que por un lado vamos a tener lo que está en A pero no está en B, o lo que está en B pero no está en A. Entonces, al unir estos dos conjuntos, lo que se obtiene precisamente son los elementos que están o bien en A o bien en B, pero que no están en ambos. Que de hecho es justo lo que tenemos aquí a la derecha, tal cual, porque A unión B son los elementos que están en A o en B. Y al hacer esta diferencia, le estamos quitando los elementos que están en ambos, en A intersección B. Entonces, la diferencia simétrica lo que nos representa es lo que normalmente nosotros entendemos por un O, porque ya en la vida cotidiana cuando decimos sucede esto o sucede esta otra cosa, vamos a un lugar o vamos a otro lugar, normalmente nos referimos a que vamos solamente a uno de los dos lugares, por ejemplo, ¿no? Si están con sus amigos y no saben si ir al cine o ir al teatro, normalmente están asumiendo que no van a ir a los dos lugares. Entonces realmente este triangulito nos modela eso, que puede estar en A o puede estar en B, pero que no debe estar en los dos al mismo tiempo. Ahora, es inmediato de la definición que normalmente se toma esta como definición formal y ya después se demuestra que se puede ver de esta forma, pero es inmediato de esta definición que A diferencia simétrica con B es igual a B diferencia simétrica con A porque la unión es conmutativa. De hecho, si tomaran esta como definición también se ve, porque aquí puedes conmutar la unión y también puedes conmutar la intersección. ¿Qué significa conmutar? Cambiar el orden de A y B. Entonces, cuando una operación puedes cambiar el orden bueno, en este caso de los conjuntos que estás aplicándole esa operación y se mantiene la igualdad, se suele decir que esa operación es conmutativa. Entonces, en este caso, delta, que es la diferencia simétrica como operación, es conmutativa. No es nada difícil de ver. Pero hay otra propiedad que algunas operaciones cumplen, que se llama propiedad asociativa. Entonces, si ahora ya vimos que la diferencia simétrica es conmutativa, pues entraría esta pregunta, ¿no? ¿La diferencia simétrica también es asociativa? Y la respuesta es que, en efecto, sí es asociativa esta operación. Entonces nosotros lo vamos a enunciar como una proposición y espero que ahora que ya esté escrita se entienda más a qué nos referimos con que la diferencia simétrica sea asociativa. Entonces vamos a decir que si A, B y C son subconjuntos de un conjunto universal, llamémoslo U, entonces A, diferencia simétrica con B, diferencia simétrica C, o sea, primero vemos quién es este conjunto y después a este conjunto le aplicamos la diferencia simétrica con este de acá, es igual a diferencia simétrica B y luego diferencia simétrica con C. O sea, la única diferencia entre estas dos expresiones es que aquí primero aplicamos la diferencia simétrica a B y C y aquí se la estamos aplicando primero a A y B.
por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que nos está diciendo esta proposición es que no importa cómo acomodemos los paréntesis, estos dos conjuntos van a ser iguales. Y a esta propiedad de que no importe cómo acomodemos los paréntesis es a lo que se le suele llamar propiedad asociativa. Entonces, con decir que la diferencia simétrica es asociativa, nos estamos refiriendo específicamente a esta igualdad que tenemos aquí. Ahora, una observación rápida pero importante para que no se pierda la formalidad de esto, es que en realidad no es estrictamente necesario que se defina un conjunto universal U, pero el hecho de definirlo nos permite simplificar algunas cosas. Porque en realidad si no está definido un conjunto universal y simplemente decimos que A, B y C son conjuntos arbitrarios, esta igualdad también es cierta. Solo que aquí estamos pidiéndole que sí esté definido un conjunto universal, precisamente para que estén definidas estas nociones de complementos, porque recordemos que si está bien definido el conjunto universal, pues el complemento de A simplemente es agarrar el conjunto universal y quitarle los elementos que están en A. Se define mediante esta diferencia de conjuntos, que siempre está bien definida esta operación. Y aparte, en general la diferencia de conjuntos, por ejemplo B menos A, se puede ver como B intersección A complemento. Y eso es directo de la definición de B menos A y de A complemento. O sea, es muy fácil demostrar que si está definido U, pues esto se da también. Y también algo que es muy útil de utilizar cuando está definida esta noción de complementos, pues es la forma que toman las leyes de De Morgan, porque así se ve de una manera más simple con la notación. Las leyes de De Morgan en este caso nos dirían que el complemento de una unión, en este caso A unión B, pues es la intersección de los complementos, la intersección de A complemento con B complemento, mientras que el complemento de la intersección es la unión de los complementos. Entonces, la única razón por la que en este video estamos exigiendo esto que esté definido el conjunto universal, pues es para utilizar todas estas cositas que créanme que nos van a facilitar mucho la demostración y aún así la demostración va a ser bastante laboriosa. Entonces, imagínense, si esto nos facilita las cosas y van a ver que es un desastre aún así, pues imagínense cómo sería la demostración si no pidiéramos esto. Digo, se puede hacer, pero estaría todavía peor de lo que va a estar. Entonces, ya habiendo aclarado esto, pues vamos a proceder a escribir la demostración formal. Bien, entonces, pues vamos a comenzar con el lado de la izquierda de la igualdad, esto de aquí, A diferencia simétrica con B diferencia simétrica C. Pues por definición de la diferencia simétrica, simplemente vamos a primero vamos a sustituir esta diferencia de aquí afuera, va a ser A menos esta diferencia simétrica de este conjunto que está aquí, unión este conjunto menos A. Simplemente sustituir la definición de esta diferencia simétrica que estoy señalando. Y esto a su vez, pues va a ser igual a, en este caso que estamos suponiendo que está bien definido el conjunto universal, pues a intersección con el complemento de esta diferencia simétrica. ¿Por qué? Porque aquí estamos teniendo esta diferencia de conjuntos. Recordemos que es como verlo como intersección con el complemento de este conjunto. Esta unión es la misma que ya teníamos y por otro lado tenemos la diferencia simétrica intersectada en este caso con A complemento. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer algo similar a lo que hicimos aquí, pero con esta diferencia simétrica, con B diferencia simétrica con C, que la tenemos aquí y acá. Entonces, B diferencia simétrica con C es B menos C unión C menos B. Y aquí recordemos que todo teníamos también el complemento, y pues aquí también lo sustituimos, B menos C unión C menos B, que estaba intersectado con este A complemento. Y ahora cada una de estas diferencias, esta que aparece aquí, esta y esta, la vamos a ver como pues intersecciones con los complementos de los conjuntos que están pues restando, por decirlo de alguna manera. En este caso sería, por ejemplo, B menos C, B intersección, C complemento. Y así con las demás diferencias. Si se fijan, hasta ahora simplemente hemos sustituido la definición de diferencia simétrica y hemos utilizado el hecho de que las diferencias de conjunto se pueden ver como intersecciones con complementos, no hemos hecho nada más. Entonces simplemente hemos escrito esto que tenemos aquí, pues de una forma muchísimo más
específica que nos da muchísimo más detalles de lo que estamos haciendo. Y ahora sí es cuando vamos a empezar a utilizar pues un poco de propiedades más útiles, porque por ejemplo aquí tenemos una unión de conjuntos, esto es un conjunto, esto también, y estamos sacándole el complemento, entonces sabemos que esto es la intersección, aquí está, intersección de los complementos de estas cosas, aquí están, complemento de lo que teníamos, ¿no? En los dos. Y por el otro lado pues aquí tenemos una intersección que está con una unión de conjuntos. Y sabemos que la intersección y la unión cumplen las propiedades distributivas. Entonces esta intersección la podemos, bueno, este conjunto que está intersectando lo podemos intersectar con esto de aquí e intersectarlo con esto de acá, que son intersecciones y nos va a beneficiar. Y luego unir las dos cosas. Entonces va a ser una unión de dos conjuntos que va a ser pues intersectar esto con esto, que es una triple intersección, aquí está. Y esto también va a ser esta triple intersección. Ahora, de este lado, del lado izquierdo de la unión más grande, pues vamos a tener complementos de intersecciones en ambos casos, aquí está, ¿no? Entonces sabemos que eso va a ser la unión de los complementos respectivos. Entonces en ambos casos nos van a quedar uniones, aquí nos va a quedar B complemento, unión C complemento, complemento que es C, aquí está, y aquí nos va a quedar C complemento, unión B, ¿no? Que es el complemento de B complemento. Mientras que del otro lado pues nos queda una unión de intersecciones de tres conjuntos y simplemente vamos a reordenar en orden alfabético los conjuntos que se están intersectando, ¿no? Entonces en este caso era A complemento intersección B, intersección C complemento y esto unido con A complemento intersección B complemento, intersección C complemento y estos términos de aquí los vamos a dejar por ahora iguales, no les vamos a hacer nada en los siguientes pasos. Entonces vamos a simplemente seguir trabajando con él uniendo de la izquierda de la unión más grande que es esta. Y pues lo que anticipábamos, vamos a distribuir este conjunto que está intersectando en esta unión. De esta forma vamos a tener A intersección B complemento unido con A intersección C. Y recordemos que todo esto que era por estos corchetes que están aquí está intersectando a este otro conjunto, C complemento unión B. Y justamente lo que vamos a hacer ahora es que esto a final de cuentas es un conjunto y está intersectando una unión de otros conjuntos que son estos de aquí. Entonces vamos a distribuir esta intersección con esta unión. De esta forma, este conjunto C complemento unión B lo vamos a intersectar con este de acá, que es esto que tenemos aquí escrito. Y también este conjunto lo vamos a intersectar con este otro a intersección C, que es esto que tenemos aquí escrito, y al final vamos a unir los resultados que viene de esta unión. Ahora, ¿qué tenemos? Por ejemplo, aquí adentro tenemos una intersección que está intersectando una unión. Entonces, podemos distribuir esta intersección con esta unión y entonces nos va a quedar, por ejemplo, A intersección B intersectado con este conjunto, nos va a quedar una intersección de tres conjuntos unida con otra intersección de tres conjuntos. Y algo similar va a pasar aquí. También tenemos una intersección de dos conjuntos que está intersectando una unión de dos conjuntos. Al final nos van a quedar dos intersecciones de tres conjuntos unidas. ¿Y por qué digo esto antes de mostrar cómo se va a reducir todo? Porque pues al final de cuentas aquí quedamos que nos van a quedar dos intersecciones unidas. Aquí es una unión, aquí nos van a quedar otras dos intersecciones unidas y aquí ya tenemos dos intersecciones como las que dijimos que van a quedar unidas. Y a final de cuentas sabemos que la unión es asociativa, entonces nos van a quedar en esencia aquí dos conjuntos unidos, aquí otros dos y aquí estos dos nos van a quedar seis conjuntos uniéndose. Por lo tanto, lo vamos a escribir ya de esta forma, sin tantos paréntesis. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos quitar los paréntesis cuando hablamos de puras uniones, porque la unión es asociativa. Entonces, de este lado, estos dos conjuntos son los que provienen de distribuir esto. Estos dos son los que provienen de distribuir esto y estos dos conjuntos son los que ya teníamos. Y cada uno de estos seis conjuntos que se están uniendo son intersecciones de tres conjuntos. Ahora, aquí es donde vamos a empezar a hacer algunas cosas todavía un poquito más mañosas. Porque si nos fijamos con calma, de este lado nos queda
A intersección B complemento intersección C complemento, que pues es simplemente un conjunto. También aquí me faltó decir que ya todas las intersecciones las escribí de orden alfabético para que se vea un poco más, más bonito, más simpático. Pero el punto aquí es que al distribuir este B con esta intersección, pues nos queda la intersección de esos tres conjuntos. Entonces nos queda A intersección B complemento. Pero sabemos que B intersección B complemento debe ser vacío. Entonces todo este conjunto se va a hacer el conjunto vacío, que sabemos que es como una especie de neutro para la unión. Luego por aquí nos queda simplemente A intersección B intersección C, y este otro conjunto vamos a también pues a notar cierta cosa, porque aquí nos queda A intersección C complemento. ¿Eso de dónde salió? Pues de aquí, de este A intersección C, intersectarlo con este que teníamos acá. Y pues de la misma manera que en el otro conjunto, pues C intersección C complemento, pues se nos va a hacer vacío, ¿no? Y como estamos uniéndolo con otras cosas, pues los podemos omitir. De esta forma, esta unión que teníamos de 6 conjuntos, pues se nos va a reducir a una unión de 4 conjuntos. ¿Cuáles 4 conjuntos? Pues este conjunto, este conjunto, este conjunto y este conjunto, que pues no podemos asegurar que se hagan vacío ni nada por el estilo, porque no nos está relacionando complementos. Y pues entonces, ¿con qué iniciamos? Iniciamos con esto, ¿no? Este conjunto que teníamos aquí. Y pues vamos a concluir que va a ser igual pues a la unión de esos 4 conjuntos que acabamos de decir. Entonces lo que tenemos hasta ahora es que A diferencia simétrica con esta diferencia simétrica entre B y C, pues es igual a la unión de estos 4 conjuntos. A intersección B complemento intersección C complemento, A intersección B intersección C, A complemento intersección B intersección C complemento y A complemento intersección B complemento intersección C. Ahora, de una manera pues muy similar a lo que hemos hecho, se puede demostrar que si ahora iniciamos con los paréntesis de la otra manera, A diferencia simétrica B y después diferencia simétrica C, pues podemos llegar a que este conjunto va a ser igual a una unión de 4 intersecciones de 3 conjuntos, que nos va a quedar de esta forma, ¿no? Nos van a quedar estos conjuntos unidos. Ahora, obviamente, no voy a volver a escribir una demostración de este tamaño explicándola paso por paso, pero pues también sería injusto que no se las pusiera, ¿no? Entonces, la demostración de que eso en efecto es verdad, de que si inicias con estos conjuntos y empiezas a aplicar básicamente lo mismo que se aplicó en la prueba que acabamos de explicar paso a paso, pues de hecho también aquí se cancelan algunas cosas con el conjunto vacío y así, y pues al final se llega a que en efecto pues se da esa igualdad. Si quieres lo puedes hacer como ejercicio y ya si no te sales y te atoras, si no logras llegar a que estos conjuntos son iguales, pues puedes ponerle pausa y pues verificar en que te equivocaste y pues checar esta demostración con calma. Ahora, ya asumiendo que sí, que en efecto esto de aquí es igual a esto de acá, pues es simplemente cuestión de darnos cuenta de que estos 4 conjuntos son exactamente estos 4 conjuntos que tenemos aquí, solo que los estamos uniendo en diferente orden. Pero pues de hecho, justamente este conjunto de aquí, o sea, aquí reescribimos exactamente lo que tenemos aquí arriba. Y pues estos dos conjuntos son exactamente el mismo. Este conjunto de aquí, pues aparece acá. Y este conjunto, la triple intersección de A, B y C, pues aparece acá. Y este de aquí es el mismo de acá. Y pues sabemos que van a ser iguales porque la unión es conmutativa. Y pues justo lo que tenemos aquí escrito es esto de aquí arriba que ya vimos paso a paso, que es igual a esto de acá, ¿no? A diferencia simétrica con B diferencia simétrica C. Por lo tanto, por la conmutatividad de la unión, pues tenemos que esto de aquí va a ser igual a esto de acá, que es justo lo que queríamos demostrar. Entonces ya concluimos. Estos dos conjuntos sí son iguales y por lo tanto la diferencia simétrica sí es asociativa.
Ahora, la prueba estuvo muy larga, tanto que pues literalmente la tuvimos que partir en dos y una pues dejarla a ustedes como ejercicio y aquí les dejamos la verificación. Pero si quisieran verse muy payasos o muy pues muy quisquillosos, si quisieran escribir la prueba así con simplemente puras igualdades y ver que sí se puede llegar de un conjunto al otro, pues sí se puede hacer, que básicamente simplemente es unir las dos partes de la prueba porque son igualdades, se puede hacer. Y pues queda este monstruo horrible como de 30 renglones en el que tienes que sacarte cosas bien raras, como que unos conjuntos se hacen vacío y luego agregar otros conjuntos que también son vacío para que te puedas regresar, pero sí, se puede escribir, ¿no? Aquí la dejo también, si quieren ponerle pausa y leerla toda, pues lo pueden hacer, aunque pues no se los recomiendo tanto, está muy larga. Pero pues ya que hemos probado que sí, que en efecto es asociativa, simplemente vamos a platicar un poquito pues de la interpretación que tiene la diferencia simétrica de tres conjuntos. Porque precisamente el hecho de que ya sepamos que esta operación es asociativa nos permite pues omitir los paréntesis porque da igual si los ponemos así o si los ponemos así, pues va a ser el mismo conjunto. Entonces podemos escribir sin perder la formalidad pues esta notación más simplificada, la diferencia simétrica de tres conjuntos. En este caso A, B y C. Entonces, para explicar un poco de la interpretación, pues primero nos vamos a fijar en esta expresión pues que tenemos aquí. Ya vimos que la clave era demostrar que llegábamos a esta unión de conjuntos y ya con eso se probaba que estos dos conjuntos eran iguales. Pero, por ejemplo, ¿qué es esto de aquí? Tenemos A intersección B complemento intersección C complemento. Entonces, estos son elementos que están en A y que están en B complemento, por lo tanto no están en B, y que también están en C complemento y por lo tanto no están en C. Mientras que aquí tenemos la triple intersección, que serían los elementos que están en todos los conjuntos al mismo tiempo, A, B y C. Y por este lado tendríamos los elementos que no están en A, que sí están en B y que no están en C. Y por este otro lado tendríamos elementos que no están en A, que no están en B y que sí están en C. Por lo tanto, si se fijan, este conjunto de aquí, este conjunto de acá y este de acá son pues los elementos que están en exactamente uno de los tres conjuntos, en este caso en A, en este en B y en este en C. Mientras que este de aquí son los elementos que están en los tres conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que la diferencia simétrica entre A, B y C son los elementos que están en exactamente uno de los conjuntos o en los tres conjuntos. Entonces, estamos excluyendo los elementos que están en dos conjuntos al mismo tiempo. Estamos considerando los que están en los tres al mismo tiempo o los elementos que solamente están en uno de los conjuntos. Algo que quizás no se ve tan relacionado con lo que era la diferencia simétrica de dos conjuntos, que eran los elementos que solamente están en uno de los dos. Entonces vamos a hacer un dibujito, un diagramita de Venn para ver que esto sí tiene sentido. Entonces vamos a comenzar con los tres conjuntos A, B y C, todos adentro del conjunto universal que recordemos que le llamamos en este caso U. Y vamos a sombrear con distintos colores pues las diferencias simétricas que se pueden tener. ¿Cuáles son las que son de nuestro interés en este caso? Pues B diferencia simétrica con C que aparece aquí y A diferencia simétrica con B que aparece acá. Entonces vamos a escribir con rosa o más bien a sombrear con rosa primero qué área sería A diferencia simétrica con B, que justamente pues es esta, que es lo que está en A pero no está en B, junto con lo que está en B pero no está en A. Y ahora paso a paso vamos a escribir con color verde, bueno, a sombrear con color verde. ¿Qué pasaría si a este conjunto rosita, que es lo que pusimos en rosita, le aplicamos la diferencia simétrica con C, que en este caso es este círculo azul que tenemos aquí? Entonces, al aplicar diferencia simétrica con C, pues podríamos tener todo lo que está en C, pero que no está en el área rosa. Entonces, por ejemplo, esto de aquí que estoy sombreando es parte de C y no es parte del área rosa, por lo tanto va a estar en esta diferencia simétrica que estamos considerando. Esto de aquí también es parte de C y no es parte del área rosa. Ahora, por otro lado, también tenemos que considerar toda la parte del área rosa
que es este conjunto que tenemos aquí, pero que no está en el conjunto C. Entonces, por ejemplo, esto que estoy sombreando, pues sí es parte del área rosa y no es parte de C. Esto que voy a sombrear también es parte del área rosa, pero no es parte de C. Y por ejemplo, esta parte de aquí, pues sí es parte del área rosa, pero no la sombreamos con verde porque está dentro de C, entonces no va a ser parte de este conjunto. Y esta parte de aquí también le ocurre algo similar, es parte del área rosa, pero como está también en C, pues no debe ser parte de este conjunto porque estaría tanto en este como en este mismo tiempo, que es lo que no queremos. Y justamente, si se fijan, pues todo lo que está en verde es esto de aquí, que es lo que está solamente en B, no está ni en A ni en C, es esto de aquí. Esto de aquí que es la parte de A que no está ni en B ni en C. Esto de aquí que es lo que está en C pero que no está ni en A ni en B. Y esto de aquí que es lo que está en los tres. Y pues por supuesto si hacen un ejercicio similar, pero ahora para construir este otro conjunto porque, o de hecho más bien aquí hicimos el ejercicio construyendo este conjunto de aquí. Si hacen un dibujito similar paso a paso, pero ahora construyendo este conjunto, primero dibujando quién es esto y luego analizando qué pasa si hacen esta diferencia simétrica, pues van a llegar naturalmente a la misma área, pero eso ya se los dejo a ustedes como ejercicio. Y ya por último, para terminar, pues alguien se podría preguntar, por ejemplo, ¿qué sucedería si en lugar de considerar tres conjuntos consideráramos, por ejemplo, cuatro conjuntos o cinco o en general n conjuntos diferentes? ¿También va a ser asociativa esa diferencia simétrica? Y pues la respuesta es que sí, eso no debe de ser tan contraintuitivo. Si es asociativa para 2 y para 3, perdón, pues también debería ser asociativa para n en general. Entonces tendría sentido considerar algo de este estilo, ¿no? Una diferencia simétrica de n conjuntos, A1 diferencia simétrica con A2, diferencia simétrica hasta diferencia simétrica con AN. Y pues aquí ya sería irrelevante cómo poner los paréntesis porque pues esta operación es asociativa. Similar como ocurre con la unión, con la intersección, que ya después cuando sabes que es asociativa, pues si tienes uniones de muchos eventos ya no te importa cómo poner los paréntesis y ya ni siquiera los escribes, a menos que sea necesario hacerlo. Y pues la respuesta de cuál es la interpretación que tiene este conjunto es que son aquellos elementos que están en una cantidad impar de conjuntos ANs, en este caso, de conjuntos AIs, en este caso. O sea, los elementos que viven en esta diferencia simétrica son aquellos elementos que viven exactamente en uno de estos conjuntos o en tres de estos conjuntos o en cinco de estos conjuntos y así sucesivamente. Se excluyen los elementos que viven en exactamente dos de estos conjuntos o cuatro o seis. Entonces, los elementos de esta diferencia simétrica en general son los elementos que viven en una cantidad impar de estos conjuntos, que de hecho sí se adapta al caso de 2 y de 3 que ya los estudiamos, ¿no? Justamente, si solo son dos conjuntos, pues la única cantidad impar en la que se pueden vivir, pues son exactamente un conjunto, ¿no? Porque ya lo otro sería 2, que es una cantidad par, y justamente se excluye que vivan en los dos al mismo tiempo, en la diferencia simétrica de dos conjuntos. Y ya vimos que la diferencia simétrica de 3, pues sí, son los que viven en exactamente un conjunto o que viven en los tres. Ambas cantidades, 1 y 3, son impares. Entonces, esa es la interpretación. Hacer una demostración de eso sería pues muchísimo más laboriosa y complicada que la que se presentó en este video, pero pues con algún diagramita de Venn muy bien dibujado, pues podrían convencerse de que esto sucede. Podrían dibujar ahora el caso para cuatro conjuntos, luego un caso para cinco conjuntos y llegar a que en efecto lo que les dije acerca de esta operación pues se cumple en general. Y pues habiendo dicho ya esto, no me queda más que agradecerles muchísimo por haber soportado ver este video.